Fases del ciclo menstrual, folicular y lútea. En la folicular se prepara para la ovulación. Las hormonas de la hipófisis avisan a los ovarios que hay que iniciar el proceso de maduración del óvulo. El endometrio va a crecer para después ser desprendido en la menstruación o bien para alojar el feto. Uno de los óvulos va a entrar en la trompa de Falopio, camino del útero. En la fase lútea, ¿qué ha ocurrido? Pues la menstruación. Si no ocurre la implantación, el endometrio se desprende y es expulsado al exterior. En este vídeo podéis ver el ciclo menstrual. En vuestra plataforma lo he puesto como recurso. Aquí también tenéis otro vídeo en el que aparece la fecundación, también lo tenéis en vuestra plataforma. Y tenéis que saber pues, que fecundación es cuando se une un óvulo y un espermatozoide, se fusionan y van a dar lugar al cigoto. Tenemos 3 fases en el embarazo. Primero, la implantación en el endometrio. Segundo, el periodo embrionario de 2 meses. Si os dais cuenta, aquí tenéis la fecundación. Aquí aparece el cigoto. Y aquí ya tenemos el embrión. Este embrión va a estar durante 2 meses. Y a continuación tendremos el periodo fetal en el que se va a desarrollar el niño o la niña. En el parto, ¿qué tenemos? Pues primero la dilatación, ¿de qué? De la vagina y del cuello del útero. La expulsión, bueno, aquí he tenido una falta de ortografía. El siguiente, la expulsión, que será tanto del bebé como de la placenta. Y lo último, el alumbramiento, el periodo del alumbramiento. Vamos a ver ahora las enfermedades de transmisión sexual, las ETS. ¿Cómo se pueden prevenir y qué debemos de hacer? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las enfermedades? Las ETS, herpes, sífilis, gonorrea, sida, hepatitis B. ¿Cómo se produce el contagio? Por fluidos y por sangre en el sexo vaginal, anal y en el oral. ¿Cómo se puede prevenir? Pues con preservativos, con la monogamia, hábitos de higiene, con vacunas, etc. Y aquí tenéis un cuadro donde viene explicada la importancia del uso del preservativo. ¿Para qué? Pues para prevenir tanto embarazos no deseados como las ETS. Por último, en este apartado, recordar la importancia de unos buenos hábitos saludables. ¿Para qué? Pues para lograr un correcto funcionamiento de los órganos reproductores y evitar la aparición de estas enfermedades. Algunos de los hábitos que os puedo mencionar son higiene de los genitales, el aseo diario es fundamental, detectar posibles alteraciones en los órganos sexuales, secreciones anormales, enrojecimiento, hinchazón, olor, todo ello hay que consultarlo al médico. El exceso de limpieza vaginal también puede ser contraproducente, ya que se destruye la flora vaginal y así aumenta el riesgo de infección. Durante la menstruación es recomendable bañarse, ducharse regularmente. Por supuesto, el uso del preservativo cuando hay relaciones esporádicas y pues información de los temas de enfermedades de transmisión sexual. Y tener confianza en la pareja para poder hablar de posibles enfermedades de transmisión sexual. Vemos ahora las principales técnicas utilizadas para la infertilidad, como son inseminación artificial, fecundación in vitro y la ovodonación. Hay más, pero aquí hemos destacado estas 3. La inseminación artificial, ¿en qué consiste? Pues en una muestra de semen que la han preparado en el laboratorio, se introduce en el interior del útero de la mujer. ¿Para qué? Pues para incrementar el potencial de esos espermatozoides y las posibilidades así de que haya éxito en la fecundación. Fecundación in vitro, ¿qué ocurre? Que la unión del óvulo y del espermatozoide no se hace dentro del interior del útero de la mujer, sino se va a hacer en el laboratorio. Una vez que ya tengamos el embrión,
fecundado se introduce en el útero materno para que así se desarrolle y llegue hasta el embarazo. Por último, la ovodonación pues permite, mediante la donación de óvulos, que mujeres que su óvulo no es fértil, pues se pueda producir. También está la donación de espermatozoides, etc. Las leyes de Mendel las trabajaremos dentro de matemáticas para ver probabilidad y vamos a trabajar con los grupos sanguíneos. En cuanto a las hormonas, tenemos el caso de la hipófisis, que avisa a los ovarios de que es el momento de comenzar la maduración de un óvulo. Y también tenemos los estrógenos y la progesterona, en el caso de la mujer. En el caso del hombre tenemos la testosterona. ¿Qué consecuencias tienen estas hormonas? Pues crece el vello, cambia la voz, aumento de la masa muscular y del tamaño de los órganos sexuales, en la mujer el aumento del pecho, el ensanchamiento de caderas, entre otras. Los métodos anticonceptivos son sistemas que evitan la fecundación del óvulo por el espermatozoide y por tanto evitamos los embarazos. El objetivo de este apartado va a ser describir los principales métodos anticonceptivos que existen actualmente. Entre ellos vamos a destacar los de abstinencia periódica. ¿Cuál podemos incluir aquí? Pues, por ejemplo, el método Gino, el calendario. ¿En qué consiste? Pues en realizar el acto sexual únicamente en el periodo en el que no haya óvulos fecundables. La eficacia es baja porque no siempre podemos saber cuándo está el óvulo fecundable o no. Más o menos lo sabemos, pero no siempre. Luego, como método de barrera tenemos el diafragma, que es un capuchón o dispositivo semiesférico con un anillo elástico que se adapta al cuello del útero y que va a hacer, impide el paso del espermatozoide. Otro método de barrera sería el preservativo, el condón. Otro método de barrera sería el DIU. Este es un dispositivo que se coloca en el interior del útero y que dificulta la fecundación, impide que anide el embrión ahí. Lleva un hilo que sale por la vagina y que debe ser colocado por el ginecólogo. Luego tenemos también como métodos químicos pues la píldora, que son hormonas que se toman vía oral y que deben ser recetadas por el médico, claramente, y llevar un control exhaustivo. Y luego tenemos cremas, geles y todo ello que son espermicidas, que evitan que el espermatozoide tenga la potencia suficiente para hacer la fecundación. Por último, los métodos de esterilización serían pues la vasectomía, que consiste en cortar los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica menor, la eficacia es muy alta, y la ligadura de trompas, que consiste en cerrar con grapas las trompas de falopio mediante una intervención quirúrgica también, y su eficacia también es muy alta. ¿Cómo influyen los factores personales y sociales en el tema del control de natalidad? Pues tenemos factores religiosos, factores económicos y factores culturales. No todo el mundo va a tomar anticonceptivos o van a poner métodos de control de natalidad. Pero también eso en cuanto a religión o cultura. Pero también aparece el factor económico. No todo el mundo tiene los recursos económicos para someterse a una intervención quirúrgica o para ir al médico y que le recete la pastilla o para comprar el preservativo. Ahí tenemos una serie de factores económicos que están influyendo en el tema de natalidad.